aquí en Dame el Poder desde hace 15 años. Hoy vamos a hablar de la actualidad con Felipe Noguera, sociólogo y analista político, y con Daniel Pellegrini, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, con respecto al tema del campo. Antes, bueno, es obvio que no vamos a hablar de noticias del día a día, vamos a hacer un análisis sociológico de lo que estamos viviendo. Es complicado el escenario económico, también el escenario de la investigación con respecto al tema de corrupción, que ya los cuadernos parecen viejos, al lado de las noticias de impacto que aparecen día a día. Como les dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, creo que hay que repetirlo 1000 veces, la presión de la opinión pública y el hecho de que lo sigamos de cerca va a hacer que realmente podamos combatir este sistema corrupto de hace tantos años, porque las consecuencias van a ser buenas, más allá de la coyuntura y de los cimbronazos que pueda haber en el corto plazo, en el mediano y largo plazo va a ser para bien, porque es plata nuestra, tal como les dije la semana pasada. A esta altura ya se sabe que el botín por las coimas alcanza nada más que de la obra pública casi lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional o, por ejemplo, lo que tenemos que ahorrar en obra pública este año. Era plata nuestra, se los dije la semana pasada, ya lo está diciendo también todo el mundo. Así que, independientemente de esto, va a tener muchos coletazos, no solamente en otras áreas y otros ministerios, como el tema de la energía, el tema del transporte, el tema de la importación de combustibles, el tema, veremos si del juego y tantos otros temas más, sino que algunas empresas cuyos titulares han sido indagados y procesados por el juez Claudio Bonadío, podrían no haberse contentado con conseguir el otorgamiento de obras públicas mediante sobornos y reclamar mayores costos, sino que habría jueces que estarían advirtiendo mediante sus resoluciones el intento de cobros de certificado de obra duplicados 2 veces. En caso de que esto fuera así, a mi criterio, son insaciables. Por eso les digo que tenemos que terminar con esto, de una manera o de otra. Hay una frase que se las quiero decir antes de la nota, que me impresionó. Lean los cuadernos. En el 2015, ya antes de dejar el poder, en septiembre, Oscar Centeno, el arrepentido, escribió: la verdad que cada vez que veo esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin mediar consecuencias. Alguna vez tiene que haber consecuencias, reparar. Fueros sería fundamental que lo revean, porque esto no puede seguir así, y el tema de la extensión de dominio que duerme en el Senado, porque la mayoría de la gente, lo que les digo en todos los programas, quiere recuperar lo robado, porque justamente esa plata, una parte tiene que volver a nosotros. En Brasil volvieron más de 2.000 millones, y además hay muchísimos más presos, cientos, no como acá. Por eso, las analogías y las diferencias las vamos a ver con Felipe Noguera, pero después de la pausa, Daniel Pellegrini. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. Dámele todo el poder. Dámele todo el power.
a la Argentina. Gracias, Daniel Pellegrina, por venir. Gracias a vos, Eli, por darnos la oportunidad de comunicar. Bueno, justamente, venimos de una sequía que debido al cambio climático, esto ocurre en gran parte del mundo, distintos tipos de clima que perjudican. Acá perdimos miles de millones de dólares, pero estamos de cara a una cosecha récord y bueno, sería interesante ver cuál es la magnitud de lo que viene y qué significancia va a tener en recursos para el país. Sí, bien decís, fueron 8.000 millones de dólares lo que no entró en los bolsillos de los productores, pero también en los bolsillos de todo el interior de Argentina, que por eso se vio tan resentido, ¿no?, la actividad económica en todos estos lugares, porque siempre lo decimos, ¿no?, el efecto dinamizador que tiene el agro sobre todo el interior de Argentina. Pero bueno, los hombres de campo somos un poco siempre así, que insistimos, tenemos esa capacidad de resiliencia que enseguida nos pone de nuevo en pie. Y ya estamos con una siembra realmente muy importante, una siembra de las que no había hace años, de más de 6 millones de hectáreas de trigo y que nos puede dar una cosecha récord de trigo hacia fin de año, unos 20 millones de toneladas si el tiempo nos acompaña. Y tenemos, digamos, previsto una inversión gasto, le decimos nosotros, pero vamos a enterrar 12.000 millones de dólares en agricultura solamente. Y bueno, este efecto entonces se empieza a notar hacia fin de año con una cadena de trigo que, digamos, medido en términos de cuando hubo y cuando no hay retenciones, ha duplicado su producto bruto, esa cadena de trigo. Van a ingresar unos 2.000 millones de dólares extras, digamos, al país. Y lo más importante es que el Estado va a haber recaudado un 30% más de impuestos, por impuestos a las ganancias, por impuestos que son coparticipables, por impuestos que fluidifican la economía y que quedan en el interior, ¿no? Entonces ese es el razonamiento que hacemos permanentemente cuando nos dicen el aporte que hace el campo a este momento, a esta coyuntura. El aporte que hacemos es ese, ¿no?, es poner en movimiento la economía del interior del país de la mano del campo. Bueno, en la época de las retenciones el interior murió y el efecto multiplicador fue que eso llegó la recesión al resto del país. Es al revés también. Absolutamente. Y escuché muchas voces, incluso hasta el Fondo Monetario Internacional lo sugirió, y es gracias a Macri que vio números de ustedes. ¿Cuáles fueron los números que vio el presidente que es inteligente y obviamente tomó una decisión, por algo lo habrá hecho? Sí, sí. ¿Qué vio que decidió no ponerlas? Y bueno, Macri actuó, ¿no?, porque él previo, digamos, a que fuera gobierno y cuando eran candidatos, con la Comisión de Enlace nosotros tomamos el trabajo de ir a ver a todos los candidatos y a decirles cuál era la propuesta que nosotros esperábamos de política agropecuaria. El presidente actual Macri, en aquel momento candidato, plasmó 13 puntos y de esos 13 puntos, a los poquitos días de asumir, empezó a cumplirlos, ¿no?, que tiene que ver justamente con sacarle las retenciones a todos los cultivos que tenían, salvo la soja, con un cronograma de reducción que ya lo previó, pero fundamentalmente a las economías regionales, a la leche, a la carne, un disparate, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó a ver los resultados, ¿no?, porque fueron a partir de ahí 2 cosechas récords que el campo le devolvió automáticamente. Empezó de nuevo a revertirse la curva que había, digamos, venía en picada de la caída del stock bovino nacional. Hoy ya llevamos recuperado prácticamente 5 millones de cabezas de los 10 que se perdieron en aquel momento, con esa política errada. Girasol, un cultivo que estaba desaparecido, está volviendo a aparecer. Todo esto medido en términos económicos, ni que hablar en términos agronómicos, ¿no?, lo que fue haber revertido, gracias a la gran siembra de maíz y de trigo, un problema que íbamos a tener, y digamos, si no lo hacíamos en nuestros suelos, por, digamos, hacer soja tras soja, ¿no? Entonces, los efectos indirectos son hasta inmedibles, ¿no? Claro, porque todo el mundo hacía soja con tal de salvarse porque estaba hundiéndose el campo con las retenciones, era que era lo maíz. rentable. Claro. Y eso llevó a que todo el mundo siembre soja y no siembre en otros cultivos, que es pésimo para la tierra. O Sí, sea, no drena, tiene un montón de en consecuencias. rotación está muy bien. Ahora, si no haces la rotación, le hacen muy mal, digamos, le falta una buena parte de lo que necesita, digamos, ese suelo. ¿Cómo es la composición de las empresas? Porque la gente, el discurso que puso el exgobierno era que eran los oligarcas. Y yo a veces trato de explicarles que si uno ve el mapa, son pequeños y medianos productores, Sí. que es el equivalente a una pyme. Es el equivalente a, por eso, ¿cuál es el porcentaje de los pequeños y medianos productores y cuál es el porcentaje de los grandes, como ellos les llaman oligarcas? Sí, no, mira, ese número preciso no lo tengo porque una de las cosas que nos está faltando, producto de toda esta falta de política general y agropecuaria en especial, es falta de cifras. Hoy se está empezando un nuevo censo agropecuario, se hizo uno hace como 10 o 15 años, que además fue mal hecho, así que no tenemos esa precisión. Pero fue, digamos, uno de los principales errores que cometió el gobierno en aquel momento de pensar todavía en la oligarquía, y lo vio en las pantallas de televisión, cuando teníamos esa pantalla dividida con los chacareros en las rutas, con gente sencilla, a la cual nos acompañaba también la gente del trabajo, que está con nosotros todos los días. Y esa es la realidad del campo, y es la realidad además de un sistema de producción totalmente distinto, donde hay aportes,
capital de gente de las ciudades, de los pequeños pueblos, donde están los contratistas como una figura, digamos, nueva, pero que realmente son los que potente. Alquilan Son los que alquilan su trabajo, digamos, de las maquinarias. Bueno, tenés las agronomías, como le decimos nosotros, que también han tallado en eso porque aportan en especie muchas veces los insumos. Entonces hay una manera nueva de producir. Alguien pone un poco de suelo, los pequeños productores alquilan a terceros también para poder aumentar sus volúmenes, pero hoy yo te diría, me arriesgo a decirte que más del 90-95% de la producción agropecuaria está en manos de pymes. Claro, pequeños y medianos. Absolutamente. Yo lo que vi es que en el interior, cuando se reactiva el campo, que le sacan la pata de encima, digamos, le sacaron las retenciones, tiene trabajo el molinero, el peón rural, el que hace gestoría, se reactivan todos los pueblitos del interior. Y tienen trabajo de sobra además, te digo, hablaba los otros días, el tema alambradores, vos hablás de una... Bueno, habría hoy con esta, digamos, reversión de los ciclos ganaderos y que realmente una posibilidad muy atractiva que está dando la ganadería para Argentina, porque gracias a Dios el reconocimiento internacional de la carne argentina ha estado intacto, a pesar de todos los trapisondas que hicimos. Las posibilidades de exportación están muy claras, ya de hecho se viene exportando de un año a otro un 60% de incremento de exportaciones. Incluso Japón. Bueno, se abren nuevos mercados, que es otra de las cuestiones, reinsertar a Argentina en el mundo, ¿no? Éramos uno de los primeros productores y caímos bajo, ¿no? Estuvimos en el puesto cerca del 15 y ahora hemos revertido, estamos como en el 7º, pero supimos ser terceros, cuartos. Caímos porque la gente sacaba los alambres, sacaba las vacas porque ganaba más plata con la soja. Es que era la única posibilidad, en producción de leche, de trigo, de carne, caímos en todo. No se hacía por ganar más plata, sino era para subsistir, era un mecanismo de subsistencia. Lo único que finalmente terminaba dando era la soja. Claro. Entonces te decía, bueno, los alambradores, ¿no? Y me decían de casos concretos, ¿no? Y ahí viene todo lo que tenemos por hacer, todo lo que tenemos por delante, ¿no? Pequeñas pymes de gente, digamos, donde está el dueño con un grupo de trabajadores que digamos, tiene la capacidad de generar en este caso muchísimo trabajo alambrando, pero que no pueden crecer porque las leyes sociales, los costos laborales, las leyes laborales le impiden, digamos, a un pyme, digamos, meterse en todo ese riesgo, ¿no? Entonces, bueno, como si no tiene que irse a la informalidad, que es otro de los grandes problemas que tenemos en Argentina, y en el campo no exento tampoco como sector de la economía argentina, ¿no? Ese es un tema para todos los sectores de la economía. Por supuesto. No solamente la problemática que hay de que todo el mundo quiere los derechos, pero no quieren las obligaciones. Claro. Bueno, pero ¿cuál es la cantidad, las perspectivas que tienen ustedes entonces a grandes rasgos que le va a aportar el campo al país en ganadería, en cultivos y estos sectores, hasta el vino va a reactivar? Sí, a ver, con esta política económica que de alguna manera va tendiendo a reinsertar a Argentina en el mundo, que nos abre las puertas, son puertas, yo dije el caso de la carne, otras no son tan fáciles como la carne, tenemos que ganar todo ese espacio perdido que tiene que ver con apertura de mercados, pero también tiene que ver con negociaciones internacionales que han hecho otros países y que nosotros no hicimos y que le bajaron los aranceles enormemente y nosotros no tenemos esos aranceles tan bajos, así que tenemos que, digamos, ir en contra de esa diferencia que tiene, de hándicap que tienen, digamos, estos países que compiten con nosotros en el mundo. Entonces digo, la leche es un caso que tiene que trabajar arduamente para poder tener un perfil exportador y de alguna manera sacarlo de la crisis en la que está subsumida. Las economías regionales que empezaron a tener un poquito con este nuevo tipo de cambio una posibilidad de exportar, porque realmente estaban muy atrasadas y son muy dependientes del tipo de cambio, pero tenemos que trabajar en costos laborales, en competitividad general, productividad y también, digamos, en esto de aranceles, ¿no? Porque si no, no nos vamos a quedar afuera. La agricultura, que es, digamos, probablemente los sectores que más rápida gana eficiencia, y ahí de alguna manera siempre la preocupación de que los costos que muchas veces van vinculados al dólar no ganen tan rápido como el tipo de cambio, pero digamos claramente hay una posibilidad, digamos, de generar muchísimo movida y tener una cosecha parecida a las récords, no sé si récord, pero parecida a las que tuvimos años anteriores en esta próxima campaña. Me queda un minuto. Un economista me dijo, en un país prebendario siempre van a terminar depredando y quieren depredar al sector más productivo, al tractor del país, que es el campo. Un economista muy prestigioso. Sí. ¿Qué le dirías? No, le diría lo que le dijimos también al señor número 2 del fondo que atiende nuestro caso, Caldarelli, que no miren solamente una planilla de cálculo, fríos números, sino que miren detrás de la planilla de cálculo un modelo de desarrollo que propone el campo para todo el interior de Argentina, ¿no? Y que realmente
digamos, con el campo de aliado y con una motorización muy rápida y un crecimiento de la economía, de la torta, por decirlo rápidamente, Argentina va a salir adelante y van a recaudar mucho más que con un mero impuesto a las retenciones. Bueno, Daniel Pellegrina, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a vos, Elisa. Y después de la pausa, Felipe Noguera y el análisis de la actualidad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Dámele todo el poder, dámele todo el power, dámele todo el poder, dámele todo el power. El pueblo unido jamás será vencido, el grito y el Seguimos ahora con Felipe Noguera. Gracias por venir, como todos los años. Felipe, Gracias por invitarme. sociólogo, analista político. Bueno, ¿cómo ves todo lo que está pasando? Todos los días hay una noticia que impacta. No vamos a hablar de la del día a día en materia económica y ni que hablar la corrupción sistémica que está, como yo digo, creo que para bien y esperemos que llegue hasta el final, saliendo a la luz. Esto, ¿qué crees que puede pasar? O sea, ¿quién gana y quién pierde? ¿Se va a llevar puesto a todos como pasó en Brasil o no? Yo creo que a mí me sirve de alguna manera ver las cosas como de lo general a lo particular, de arriba para abajo, ¿no? Y ya pasados 30, 40 años de que todos nuestros países están en este proceso de, digamos, de desarrollo democrático, de países que antes eran autoritarios, comunistas, no eran países, todo el mundo en los últimos 40, 50 años se ha vuelto democrático. Y tenemos una serie de instituciones republicanas que son los que supuestamente son los controles, ¿no es cierto? Los balances, el equilibrio, la justicia, etc. Y por otro lado, eso es lo que llamamos genéricamente, las instituciones republicanas. Y por otro lado tenés la democracia, que es que la gente vota, la mayoría decide, si la gente vota por mí, entonces hago lo que quiero. Y nuestro sistema de alguna manera pretende una confluencia de los dos temas. O sea, que la gente decida, pero que eso se mete en un sistema de controles de instituciones, de tal forma que los individuos mantienen también sus derechos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a, digamos, a la libertad de prensa, ese tipo de cosas. Lo que ha venido pasando en toda América Latina es que el sistema republicano está como agotado, cansado, necesita un upgrade, digamos, si fuera un sistema de computación. Y hemos tenido, país tras país, líderes muy fuertes que logran el apoyo de la gente, el voto de la gente y empiezan a hacer lo que les parece, sin mucho control. Y hoy, más que en época de corrupción, estamos en época de pelear contra la corrupción, de descubrir la corrupción, de ver qué hacemos con ella. País tras país, lo más común en América Latina, esta era, no sé si no va a terminar siendo como la era Odebrecht. Porque si bien en Argentina ese fenómeno no es tan fuerte, en la mayoría de los otros países hay una fuerte impronta de las distintas obras de Odebrecht que tenían este sistema tan armado que hasta había una división de la empresa, ¿no es cierto?, que era la que se encargaba de estos temas. Y lo que vamos viendo país tras país es que cuando crece mucho la corrupción tiende a organizarse y termina un poquito como aquello de Al Capone, ¿no?, que lo agarran por evadir impuestos. Lo que estamos, en la etapa que estamos ahora es que eso se va descubriendo, se va viendo lo que estaba sucediendo y la pregunta es qué pasa después. Yo creo que de los temas anticorrupción, los que se descubre que eran corruptos salen mal, pero los que los reemplazan no necesariamente salen bien. O sea, es un tema como asimétrico.
Yo me acuerdo, por dar un ejemplo, en un país, en Nicaragua, donde cuando la gente votó por doña Violeta de Chamorro hace muchos años, y el tema no era corrupción, pero la gente decía, votamos por doña Violeta, sacamos a Ortega. ¿Y qué le parece haber votado por doña Violeta? Buenísimo, es lo que teníamos que hacer. ¿Y qué le parece el gobierno de doña Violeta? Malo, es muy mal gobierno. Pero entonces, ¿por qué está bien votar? Porque había que quitar lo que había antes. Entonces, lo que termina sucediendo es que el solo hecho de combatir la corrupción o de reemplazar la corrupción no genera un buen gobierno, más bien genera espacios vacíos. Y la verdadera pregunta es, ¿cómo se van a llenar esos espacios vacíos? La falta de participación de la gente, quizás porque estaba asustada, quizás porque le decían, no, acá solo las cosas funcionan con coimas, etcétera, hace que la gente se haya retraído. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, en Argentina, en el 82-83, en el regreso a la democracia, un montón de gente que nunca había tenido nada que ver se metió, o por allá por el 2001-2002, después del que se vayan todos, ¿no? Que eso fue en el 2001, y la caída de la Rúa, también un montón de gente se metió, pero después muchos se quitaron. Yo creo que acá vamos a tener un fenómeno que también lo vemos en otros países, donde hay un espacio para que, bueno, primero para ir quitando lo corrupto, segundo los que lucharon contra la corrupción, ahí van a quedar, pero no necesariamente van a crecer tanto, y va a haber un espacio para cosas nuevas. Y si esas cosas nuevas son, como en el caso de Italia, no sé, un comediante o, digamos, o gente que está, o uno que quiere dividir el país, etcétera, eso quizás no funciona tanto. Lo interesante de esto es que de alguna manera depende de nosotros. O sea, lo que va a suceder ya no depende de A o de B, de los que están ahí, sino de cómo otras partes de la sociedad decidan participar en política. En Estados Unidos vemos que en un espacio vacío entró Trump, por ejemplo. En varios países de Europa vemos fenómenos similares, ¿no? Del surgimiento de partidos que simplemente están en contra de o protestan, pero después cuando llegan al poder no se sabe qué hacen. Entonces, para mí, lo que va a suceder en los próximos años en Argentina es que va a haber unos espacios vacíos que se pueden llenar. Y si puedo relacionar esto con el bloque anterior, hablando del campo, yo creo que, por ejemplo, en la Argentina durante muchas décadas el campo estaba como callado, era como el que cargaba ¿no? los bultos del resto del país con las retenciones, etcétera. Y yo creo que los sectores productivos tienen que tener una cuota de poder para defender que seguir siendo productivos. Ahora, si el campo va a lograr hacer eso o no, esa es otra pregunta. Pero a mí me parece que esas son las oportunidades que hay hoy en Argentina. Vos, por lo que acabas de decir, y además por suerte lo comparto, que es que por más que duela, esto hay que sacar la corrupción. Estamos ante una oportunidad única, no la podemos aprovechar. El tema es que sería interesante que la gente entienda qué pasa si no se saca. ¿Qué pasa si no llegan hasta el hueso y no se regenera en algo este sistema corrupto? Que nosotros tenemos la esperanza de que estos jueces, y hay que apoyarlos, y fiscales, limpien todo lo que tengan que limpiar. Pero ¿qué pasa si un Estado se va empobreciendo un país, o sea, es una decadencia? O sea, ¿qué hay? ¿No? Porque era plata nuestra. Yo creo que uno puede ir viendo la historia de distintos países, ¿no? Y algunos países salen adelante y otros efectivamente fracasan. Mucha gente habla, por ejemplo, ahora del Mediterráneo, ¿no? Italia y Libia y los refugiados y todo eso. Pero hace 2000 años era Roma y Cartago. Y lo que hoy es Libia era Cartago y era como que estaba a la par de Roma en un momento, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos históricos de civilizaciones que en su momento parecían fantásticas, o los mayas, que mucha gente dice que los mayas, que fantásticos, vivían en la selva, el medio ambiente, pero en realidad hicieron un pésimo manejo del agua, depredaron el medio ambiente y por eso desaparecieron, o por lo menos desaparecieron como cultura fuerte. Las personas obviamente siguen estando ahí. Entonces no existe eso de que estamos condenados al éxito o al fracaso, está en nosotros. Y un punto muy importante, por ejemplo, pensando en la justicia, que no hay que pensar en términos de si sacamos todo lo malo, se va a solucionar. Tan importante como sacar lo malo es reemplazarlo con algo bueno.
tan importante como sacar lo malo es reconocer cuáles son las cosas buenas y potenciarlas. Entonces, por ejemplo, en la economía, el sector agropecuario, el sector energía, sectores que pueden ser muy fuertes en Argentina, lo que hay que hacer es reconocer que son fuertes y potenciarlos. Bueno, yo decía la semana pasada también, que esto no lo había escuchado por tu parte, es nuevo para mí, muy interesante, sino que reforzar todos los órganos de control. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con esto? La IGJ, la Auditoría General de la Nación, la CIE, no sé, ¿qué tipo? Reforzar, porque durante el gobierno anterior no existían. Pero por último, las diferencias y las semejanzas con Brasil, ¿vos crees que esto va a terminar como Odebrecht? Allá se fortaleció por Poder Judicial. Hay diferencias, allá manejaban todo con el sistema financiero, acá eran bolsos con millones de dólares, hay muchas diferencias y muchas semejanzas, ¿no? Allá cayó Dilma, acá esperemos que no caiga Macri porque no tiene nada que ver en este tema como ocurrió en Brasil. Tiene que ver su primo, diríamos, pero hay que ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Yo creo que, haciendo una generalización así que seguramente es muy criticable, pero para simplificar las cosas, en el 83 volvimos a tener leyes, es como que fortalecimos un poder legislativo, volver a ser un país basado en leyes. Entre el 99 y el 2001 vivimos un poder ejecutivo muy débil y primero la presidencia de Duhalde y después la de Kirchner respondieron a una necesidad de la población de tener una presidencia fuerte, pero claro, le permitieron hacer casi cualquier cosa. Yo creo que este proceso puede terminar justamente fortaleciendo, o por lo menos generando una demanda pública de un mejor poder judicial, donde va a haber que separar la paja del trigo, quitar lo que no funciona, ver si, por ejemplo, algunos de esos organismos de control realmente no controlaban tanto, ¿sí? O sea, los 43 pedidos de juicio político contra Ollarvide que murieron ahí en el Consejo de la Judicatura, de la Magistratura. Entonces, me parece que una de las cosas que sería más o menos previsible es un refortalecimiento y quizás una especie de revisión de todo el sistema judicial, y eso podría ser algo muy bueno que salga de esto. Ojalá pudiéramos tener las tres cosas al mismo tiempo, no sé, ser un país de leyes con un poder legislativo que funcione. Creo que el debate del aborto ha sido muy interesante y creo que no termina claramente ahí, con un poder ejecutivo que tenga poder, y creo que vamos a entrar en ese debate ahora, y con un poder judicial, digamos, reforzado. Y el poder federal, las gobernaturas, las provincias, eso daría para otro programa, me parece. Y sí, vamos a tener que invitarte cuando vuelvas, porque viajas mucho haciendo consultoría y yo te agradezco mucho que hayas venido, Felipe. Gracias a vos. Yo me despido hasta la próxima semana aquí en Dame el Poder. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. Dámele, dámele, dámele.